Esta es la historia de cómo descubrí que mi novio me engañó con mi madre. Yo, 28 años mujer, y mi novio, 30 años hombre, nos conocimos en una fiesta organizada por un actor famoso con el que ambos somos amigos. Fue una fiesta en la piscina el 1 de julio, y ambos estábamos allí. Al principio, realmente no nos veíamos ni estábamos interesados. Después de unas copas, oscureció y las cosas comenzaron a calentarse. Todos estaban un poco borrachos y eran algo juguetones entre sí. Yo estaba en la bañera de hidromasaje con uno de mis amigos cuando él vino y se unió a nosotros. Después de un rato de charla, empezó a besarme y acariciarme allí. Me sorprendió, pero no lo detuve porque realmente me gustaba, fue hace un tiempo, ya sabes. Mi amigo salió de la bañera para darnos algo de espacio, y fue entonces cuando las cosas realmente se calentaron. Decidimos tener algo de privacidad e ir al baño de arriba, cerrando la puerta. Tuvimos el sexo más increíble, y después de eso, comenzamos a vernos más a menudo. Fuimos a algunas citas románticas, e incluso viajamos juntos a Tailandia durante unas semanas. Una vez que regresamos a casa, decidimos que queríamos conocer a los padres del otro, así que planeamos eso. Primero, conocí a sus increíbles, dulces y solidarios padres y abuela. Me quedé a cenar y ayudé a su abuela a hacer las empanadas más increíbles porque tiene raíces españolas. Lo pasamos muy bien, y mi suegra ya estaba en su mente planeando la boda. Eso se siente increíble si tienes suegros tan apoyadores, si estás tan enamorado y sabes con certeza que este hombre es el indicado. Después de una semana, tomamos un vuelo a San Diego, donde viven mis padres, para que pudiera conocerlos. Una vez que llegamos al aeropuerto, nuestros padres y mi hermana pequeña nos recogieron con un enorme ramo de rosas rojas, eran hermosas. Quería tomar las rosas, pero ella no las soltó y se las dio a mi novio. No pensé mucho en eso en ese momento, pero mirando hacia atrás, probablemente fue allí donde comenzó todo. Nos quedamos en San Diego durante unos 4 días y luego volvimos a nuestra ciudad natal. Una vez que regresamos, él empezó a actuar un poco extraño, a veces no quería besarme ni tocarme, y no teníamos sexo tanto como solíamos hacerlo. Pensé que tal vez simplemente no se sentía bien, o tal vez porque tenía mucho estrés en el trabajo, así que seguí adelante. Unas semanas más tarde, alrededor de Navidad, nuestras 2 familias vinieron a visitarnos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en nuestra casa. Teníamos una casa enorme que compré en 2022, tenía 5 dormitorios y 4 baños, así que teníamos suficiente espacio para que todos se quedaran con nosotros. Mi madre era muy amable con mi novio y siempre estaba en su presencia. La noche antes de Navidad, me desperté, y él no estaba a mi lado. Escuché para ver si podía oírlo en el baño o tal vez en la cocina, pero no escuché nada, así que lo dejé y volví a la cama. La mañana de Navidad me desperté, y él estaba a mi lado de nuevo. Lo dejé y lo desperté para que pudiéramos preparar el desayuno para nuestra familia. Salimos, tomamos café y comenzamos a preparar el desayuno. Una vez que terminamos, decidimos despertar a nuestros padres. Me dijo que lo haría, para que yo pudiera prepararme. Nuestros padres ya estaban despiertos, y él entró en nuestro armario para prepararse también. No podía dejar de pensar en lo que pasó esa noche, así que le pregunté dónde estaba porque me desperté y no pude encontrarlo. Creo que estaba un poco sorprendido porque se puso rojo y no respondió de inmediato. Dijo que estaba en el baño de abajo porque tenía un poco de dolor de estómago y no quería despertarme. No dije nada y elegí creerle. Luego seguimos adelante y pasamos el día con nuestra familia, y lo pasamos muy bien. Una cosa que realmente me llamó la atención a mí y a mi hermana pequeña es que nuestra madre estaba muy cerca de mi novio. Para que mi hermana se diera cuenta de que realmente me molestaba, le pregunté de nuevo si todo estaba bien y por qué siempre estaba con mi madre o desapareciendo con ella. Me dijo que estaban planeando algo, pero no podía contármelo porque era una sorpresa. Llegó la noche, y todos nos intercambiamos regalos. Mi mamá tenía un regalo para mi novio, y nunca creerías lo que era. Era un conjunto de esclavitud. Me sorprendió, al igual que a mis suegros, mi padre y mi hermana. Me reí y seguimos abriendo los regalos. Más tarde, nos fuimos a la cama, y le pregunté si alguna vez íbamos a usar eso porque me da un poco de miedo. Dijo que probablemente no, se rió y dijo que era más como una broma que mi madre le consiguiera eso como regalo porque no sabía qué más darle. Dije, bien, lo que sea, y me fui a dormir. Esa noche me desperté de nuevo, y adivina qué. Estaba despierto y acababa de regresar a la cama, y de nuevo tenía problemas estomacales. Volví a dormir, un poco enojada pero también en negación,
porque nunca podría ser cierto que estaba haciendo algo con mi madre, no había manera. Cuando me desperté, fui a la única habitación que no estaba ocupada esos pocos días y vi que las sábanas estaban un poco desordenadas, no como las pondría yo. Entonces decidí poner una alarma para el momento en que él no estaba en la cama durante las últimas 2 noches, para averiguar dónde estaba realmente en ese momento. En realidad, se sentía horrible hacer esto porque si me equivocaba, arruinaría mi vida, pero si tenía razón, arruinaría aún más vidas, incluidas las de mi padre y mi hermana. Llegó la noche y puse la alarma alrededor de las 2 de la mañana, fue entonces cuando mi novio se fue ambas noches. Ni siquiera me dio un beso de buenas noches. Fue realmente difícil dormir con todos estos sentimientos, pero lo intenté de todos modos. Mi alarma de las 2 de la mañana se disparó, y de nuevo, no estaba en la cama conmigo. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Primero miré a todas partes en el segundo piso, pero él no estaba en ninguna parte. Luego bajé las escaleras, miré en el baño donde dijo que estaba las últimas 2 noches, y no estaba allí. Miré en la cocina y en el dormitorio desocupado, pero todavía no había nadie allí. Estaba tan confundida, ¿dónde estaba él? Volví arriba y decidí revisar la habitación donde se suponía que mi mamá y mi papá debían dormir. Lo revisé con mi pequeña linterna, pero solo mi papá estaba en la cama, y desafortunadamente lo desperté. Me preguntó qué estaba pasando, y le dije que no podía encontrar a mi novio y que mi mamá no estaba en la cama con él. Dijo que tal vez mi mamá estaba con mi hermana. Eso podría ser, así que revisé la habitación de mi hermana, pero aún no estaba. Volví con mi papá y le dije que no estaba con mi hermana y que revisé toda la casa, pero nadie estaba aquí excepto él, mi hermana y mis suegros. Mi papá también estaba tan confundido, así que se puso algo de ropa y comenzó a buscar conmigo. Hablé con él y le conté sobre mis sentimientos y lo que creo que podría estar pasando. No dijo mucho porque podía ser, pero creo que esperaba que este no fuera el caso. Miramos a todas partes, comprobamos si los autos todavía estaban allí, y lo estaban. Entonces pensamos que tal vez deberíamos echar un vistazo a la piscina y la bañera de hidromasaje. Una vez que abrimos la puerta del patio donde está la bañera de hidromasaje, la escuchamos la bañera de hidromasaje corriendo. Nuestros corazones comenzaron a latir más rápido. Miramos alrededor de la esquina porque no queríamos que nos vieran, y allí estaban. Estaban gimiendo y usando el set de esclavitud que mi novio recibió de mi mamá para Navidad. Volvimos a entrar, y mi papá y yo no sabíamos qué hacer. Pero dijimos que necesitábamos hacer algo. ¿Lo hacemos ahora o los enfrentamos más tarde? Decidimos hacerlo ahora. Subimos, y fue horrible verlos haciendo lo que estaban haciendo. Mi mamá y mi novio, de quienes estaba tan enamorada. Al escribir esta historia, todavía no puedo creerlo. Los enfrentamos, y ellos siguieron adelante, realmente sin importarle. Dijeron que ya estaban atrapados, ¿por qué iban a detenerse? Seguían gimiendo agresivamente y robando el espectáculo. Fue horrible. Esa misma noche, empacé sus cosas, y también lo hizo mi papá. Fue devastador verlo así. Le dije a mi papá que él y mi hermana podían quedarse con nosotros por el momento. A la mañana siguiente, los esperamos abajo. Le dijimos a mi hermana, que solo tiene 18 años, lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Estaba asustada y llorando por la situación. Mis exsuegros bajaron las escaleras, y poco después, mi mamá y mi exnovio lo siguieron. Sus cosas estaban en el pasillo, y le di las llaves de nuestro auto para que pudiera llevarlas. Lo hice frente a sus padres, y se sorprendieron. Pero, como pensé, a él no le importaba en lo más mínimo. Él y mi mamá nos dijeron que estaban tan apasionadamente enamorados y que tenían el mejor sexo de todos los tiempos, y que querían casarse y tener hijos. Escuchar eso fue la gota que colmó el vaso y me derrumbé por completo, gritando que tenían que irse. Mis exsuegros no sabían qué decir porque no se sentía real. Hablamos un poco y decidimos que tenían que estar con su hijo porque, como dijeron, era lo mejor que podían hacer. Se fueron, y mi papá, mi hermana y yo nos quedamos en mi casa, solo procesándolo todo. Mi papá luego obtuvo los papeles del divorcio 2 semanas después, los firmó y los envió de camino a la corte. Se resolvió muy rápido. Entonces no escuchamos mucho de ellos en los últimos meses, pero hace solo una semana, recibimos una invitación a su boda. Sí, su boda. No puedo creer que estén haciendo esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Ir a su boda o no? ¿Qué harías? Parte 2.
Después de recibir una invitación a la boda de mi exnovio y mi madre, me sorprendió. Si no sabes de lo que estoy hablando, asegúrate de ver mi último video, o leer mi publicación anterior, sobre cómo descubrí de la manera más loca que mi novio me engañó con mi madre, y los encontré teniendo sexo en mi bañera de hidromasaje. Mi padre, mi hermana y yo realmente no sabíamos cómo reaccionar ante eso. Durante las últimas semanas, hablamos de ello casi todos los días. Mi padre dejó muy claro su punto de vista. Él no quería tener nada que ver con eso porque le parecía lo más loco que le podía pasar, y nunca perdonará a mi madre por lo que nos ha hecho a todos. Yo lo entiendo, pero para mí, ella sigue siendo mi madre. Ella me dio la vida a mí y a mi hermana, y siempre será nuestra madre. Es realmente difícil pensar en todo lo que sucedió, pero tendré que seguir adelante. Mi hermana y yo lo hablamos, ¿debemos ir a la boda o no? ¿Deberíamos contactarla antes de la boda y ver cómo está, si sabe lo que ha causado? Realmente nos gustaría que nuestra madre volviera. Lo loco es que mi exnovio, que es 2 años mayor que yo, será mi padrastro. Increíble. Lo hablamos y decidimos que íbamos a llamarla y preguntarle si tenía tiempo para que pudiéramos ir a hablar con ella sobre todo. Queríamos llamarla, pero ya habíamos recibido una llamada de ella. Levantamos el teléfono, y era mi exnovio, o futuro padrastro, en la línea. Quería hablar conmigo sola antes de hablar con mi hermana pequeña. Entré en mi habitación y le dije que podía hablar. Primero se disculpó por cómo había sucedido todo y dijo que lamentaba haberse enamorado de mi madre. No quería que fuera así, y todavía está muy enamorado de mí, le cuesta sacarme de la cabeza. De hecho, comencé a gritar y llorar, escuchar eso me puso furiosa. Le dije que era muy confuso, que había arruinado 2 familias y cómo podía hacer algo así. Dijo que mi madre era aún más atractiva que yo y que merecía más que mi aburrido y feo padre. Colgué el teléfono. Amo a mi papá, ¿cómo alguien puede decir eso? Pasaron unos días, y mi hermana y yo decidimos llamar a mi madre. Nuevamente, mi exnovio respondió. Le pregunté si podía pasarle el teléfono a mi madre porque queríamos hablar con ella. Él le pasó el teléfono y le dijo, hola. Mi hermana inmediatamente comenzó a llorar y dijo que la extrañaba. Mi madre no reaccionó como pensábamos que lo haría, ella dijo, oh Dios, no es un bebé, lo que impidió que mi hermana llorara, pero no por sorpresa. Le preguntamos si quería hablar en persona y dónde se alojaba en este momento para poder visitarla o ir a algún lugar cercano para tomar un café y hablar. Ella dijo que estaba en Europa, por lo que visitar sería un poco difícil. Le preguntamos cuándo iba a volver, pero no sabía si volvería a Estados Unidos muy pronto. Le preguntamos si volvería por nosotros para poder hablar de esto porque queríamos que nuestra madre regresara. Ella dijo que no podía, pero que hablaríamos pronto y colgó el teléfono. Fue muy difícil para mi hermana y para mí sentirnos no amadas por ella y ver lo mucho que había cambiado. Pasaron unas semanas y sonó el timbre. Fui a abrir la puerta, y eran mi madre y mi exnovio. Me preguntaron si podían entrar. Mi papá no estaba en casa en ese momento, así que los dejé entrar. Se sentaron en el sofá, y nuestra madre nos pidió a las 2 que fuéramos sus damas de honor. En realidad, nos quedamos sin palabras porque no habíamos hablado en semanas sobre toda la situación. Nos miramos el uno al otro, y agarré la mano de mi mamá y le dije, ¿podemos hablar primero antes de decir sí o no? Ella dijo, sí, pero tenemos que hacerlo rápido. Quiero irme antes de que tu papá llegue a casa. Claro, dije. Primero les pedí que contaran su versión de la historia porque no sabíamos por dónde empezar. Dijeron que cuando nos recogieron en el aeropuerto ese día, fue amor a primera vista, y que nunca fue su intención robar a mi novio. No pude evitarlo, dijo él, cada vez que lo veía, mis rodillas se debilitaban y quería estar con él. Estaba como, wow, demasiada información, pero gracias por ser honesto. Fue lo mismo para él, dijo. Él quiere tener una familia con ella, tener sexo todo el tiempo porque era muy apasionado y romántico, pero también muy loco. Pregunté, llena de enojo, si valía la pena destruir 2 familias. Mantuvieron la calma y dijeron que el amor es lo primero, y ella dijo que no había estado enamorada de mi padre durante años, pero que no podía estar sola. Ella pidió nuestro perdón y volvió a la pregunta de si queríamos ser sus damas de honor cuando se case con mi ex. Dijimos que no seríamos sus damas de honor, pero que asistiríamos a la boda si eso estaba bien con ella porque queremos que nuestra madre regrese. Ella dijo que estaba bien y que nos ama. Pasaron unos meses, y hoy fue el día de la boda. Mi hermana y yo teníamos los vestidos más bonitos,
así que fuimos al nuevo lugar de mi papá para mostrárselos a él y a su nueva novia, y para preguntarle si estaba bien porque él estuvo con mi mamá casi toda su vida. Comenzó a llorar cuando entramos por la puerta y dijo que nos veíamos absolutamente impresionantes. Le preguntamos si estaba bien, y dijo que tiene 2 hijas increíbles y una nueva novia, y que iba a estar bien. Lo abrazamos muy fuerte y saltamos en el coche rumbo a la boda de mi madre. Una vez que llegamos, fuimos a la trastienda de la iglesia para estar con nuestra madre y ayudarla con los últimos toques. Se veía absolutamente impresionante, pero aún no había terminado su maquillaje, así que la ayudamos. Limpió un poco la habitación, y mi hermana pequeña, que es increíble con el maquillaje, la ayudó con la sombra de ojos y todas esas cosas de las que no tengo idea. Un poco más tarde, mi suegra vino a traerle el ramo de novia y una taza de té. Fue realmente extraño ver a mi suegra convertirse en la suegra de mi madre. ¿Qué tan loco es eso? Hablamos un poco, y como podía sentir y escuchar, ella no estaba completamente de acuerdo con todo, pero tiene que apoyar a su hijo porque lo ama mucho, y él es su único hijo. Podía entender eso porque eso es lo que hacemos por nuestra madre. Una vez que terminó su maquillaje, le pusimos algunos alfileres en el cabello, y ella estaba lista y absolutamente impresionante. Ahora estábamos esperando que su futuro esposo se preparara y llegara a la iglesia. Se suponía que la boda comenzaría a las 3 de la tarde, y ya eran las 2:30 de la tarde, pero ella no pudo ponerse en contacto con él. Ella dijo que probablemente se dirigía a la iglesia en este momento y que no estaba mirando su teléfono. A medida que pasaban los minutos, ella comenzó a preocuparse. Ella había tratado de llamarlo y enviarle un mensaje de texto, pero él no respondió. Caminó hacia su futura suegra y le preguntó si podía tratar de alcanzarlo, pero no hubo suerte. Pasaron 5 minutos antes de que se suponía que el servicio comenzaría. La familia y los amigos estaban entrando a la iglesia, pero todavía estábamos esperando al novio. A lo lejos, escuchamos sirenas de policía y ambulancia, pero al principio no pensamos nada al respecto. Pasaron minutos, y ahora era media hora más tarde. La policía entró en la iglesia, buscando a mi madre y a los futuros suegros, que estaban esperando con ella. La policía entró en la trastienda y dijo: «Hola, señora, desafortunadamente tenemos que decirle que ha habido un accidente, y su prometido ha recibido un disparo en la cabeza y murió en el lugar». Mi madre se arrodilló y comenzó a llorar y gritar, también lo hicieron sus padres. Fue horrible verlo. Estaba demasiado sorprendida para hablar. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Quién le haría tal cosa? Unos minutos más tarde, la policía recibió un mensaje, se acercaron a mí, me agarraron de los brazos y me dijeron: «Tenemos una orden para arrestarte por el asesinato de tu madre. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado, si no puede pagar uno, se le designará uno, ¿entiende?». Estaba gritando y llorando mientras me arrastraban al vehículo policial. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Parte 3 final. Una vez que llegué a la estación de policía, me llevaron a la sala de interrogatorios. Me dejaron esperar unas 2 horas, y luego 2 detectives entraron e intentaron hablar conmigo. Les dije que quería un abogado presente antes de decir una palabra, porque sé que tengo derecho a uno. Asegúrate de ver las 2 partes anteriores para entender cómo llegué a este punto. Me dijeron que podía llamar a alguien, así que decidí que lo haría, pero no hablaría sin un abogado. Pasó media hora y finalmente me trajeron el teléfono. Nunca antes había tenido un abogado, así que no conocía ningún número de teléfono, y no quería llamar a nadie más que a mi padre. No sabía si mi madre o mi hermana me hablarían en ese momento. Llamé a mi padre y le pedí que viniera a la estación y llamara a un abogado en su camino. Unas horas después, llegaron mi padre y un abogado penal. Antes de hablar con los detectives, discutimos nuestra estrategia y lo que podía y no podía decir para protegerme. Finalmente, cuando estuvimos listos, los detectives regresaron. Colocaron varias fotos sobre la mesa, mostrando a mi exnovio, que ahora sería mi futuro esposo. Fue increíblemente difícil verlo allí, muerto, porque todavía estaba tan enamorada de él. No podía creer que estuviera muerto, pero yo era la principal sospechosa. Me hicieron preguntas que iban desde si lo había matado hasta si era un acto de venganza. Insistí en que no sabía nada y que estaba con mi madre, mi hermana y sus padres en ese momento. Me dijeron que lo habían disparado 10 minutos antes de que las cámaras de seguridad nos capturaran llegando a la iglesia donde se suponía que mi madre se casaría. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy su sospechosa? Creían que podía ser un acto de venganza,
ahora que estaba con mi madre en lugar de con él. Mientras lo entendía, juré que no era yo, pero ¿cómo íbamos a probarlo? Dado que tenían derecho a retenerme por 24 horas, lo hicieron. Durante ese tiempo, necesitaban encontrar al menos una evidencia que me conectara con el asesinato de mi ex. Las horas pasaron, y al día siguiente me dieron la oportunidad de hacer algunas llamadas. Traté de llamar a mi madre. Ella levantó el teléfono y comenzó a hablar inmediatamente. «Hola», dijo. Respondí, «Mamá, soy yo». Pero, de repente, comenzó a llorar y a gritar, llamándome asesina por matar a su prometido. Traté de explicarme, pero no me escuchó y colgó antes de que pudiera decir algo. Unas horas después, mi padre y mi hermana llegaron a verme. Les pregunté si mi hermana también tenía que hablar con la policía. Ella confirmó que lo hizo y me aseguró que sabía que no era yo, porque había estado conmigo todo el día. Mi papá me calmó, diciendo que todo estaría bien y que me liberarían una vez que pasaran las 24 horas. Gracias a Dios, dije. No quiero estar en la cárcel por algo que no hice. Pero, desafortunadamente, las cosas empeoraron. Encontraron el arma que había matado a mi ex, y mis huellas dactilares estaban en ella. ¿Cómo es esto posible?, grité. Me trasladaron a otra prisión, llena de criminales peligrosos, incluidos asesinos reales. Los días se convirtieron en semanas, y el miedo me aterraba, temía ser golpeada por los otros reclusos, que eran, francamente, aterradores. Finalmente llegó el día de mi comparecencia ante el tribunal, e intentamos todo para demostrar mi inocencia, pero no tuvimos suerte. Fui sentenciada a 15 años por asesinato en primer grado. No podía creer que esto me estuviera pasando. Finalmente, había llegado a aceptar que mi madre se casaba con mi exnovio, y ahora estaba encerrada por asesinarlo. Le rogué a mi padre, hermana y abogado que no dejaran esto, que yo no lo maté. Afortunadamente, la investigación continuó cuando mi abogado descubrió nueva información que llevó a reabrir el caso. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre blanco de unos 50 años corriendo hacia un automóvil con una pistola, la misma pistola que descartó momentos después. Las cámaras de seguridad cercanas al lugar del asesinato captaron imágenes de un automóvil, tal como lo describieron los testigos. Las autoridades rastrearon las placas, pero la compañía de alquiler de autos no pidió pasaportes, por lo que no tenían un nombre disponible. Sin embargo, la policía obtuvo imágenes de seguridad que tardarían una semana en procesarse, ya que estaban en manos de una empresa diferente. La espera fue insoportable para mí, estaba desesperada por regresar a mi vida normal y reconectarme con mi madre. La extrañaba mucho, pero ella se negaba a levantar el teléfono cuando llamaba, y no escuchaba a mi hermana, que trataba de apoyarme. Ella pensaba que mi hermana podría haber estado involucrada simplemente porque había estado conmigo todo el día. Con el paso de las semanas, me sentía cada vez más aislada, perdiendo casi 20 libras por el estrés abrumador. Estaba débil, tanto física como emocionalmente. Entonces, un día, recibí una llamada de mi abogado. Me ordenó que fuera a la estación de policía de inmediato. Traté de contactar a mi papá, pero no respondió. En un momento de duda, llamé a mi madre. Para mi sorpresa, ella contestó. «Gracias a Dios», exclamé. Sé que es extraño preguntar, pero mi abogado me acaba de informar que tengo que ir a la estación de policía ahora mismo porque algo ha cambiado en mi caso, y papá no está disponible. Ella hizo una pausa, y luego, en un susurro, dijo, «Lo siento mucho por haber pensado que lo hiciste». Le pregunté si tenía más información. «Sí», respondió. «Voy a buscarte, discutiremos todo en el camino». Confusa, me pregunté si había habido un gran avance. ¿Finalmente sabían quién lo mató? ¿Estaba a punto de ser libre? Cuando llegó mi madre, subí al auto con ella, llena de nervios. ¿Sabes quién lo hizo?, pregunté repetidamente. Sí, dijo suavemente. Pero creo que es mejor que la policía te lo diga. Cuando llegamos a la estación de policía, un oficial se acercó, se agachó y me quitó el monitor de tobillo que llevaba puesto. Ese momento se sintió surrealista. Me llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios, donde mi abogado me esperaba. El abogado entregó la noticia que hizo que mi corazón se acelerara, el caso estaba oficialmente cerrado y yo podía irme. ¿Quién lo hizo?, pregunté, apenas capaz de contener mi emoción. Un detective me pidió que lo siguiera a una habitación diferente, donde podía observar a través de un espejo unidireccional. Mientras miraba a través del cristal, mi mundo se desmoronó una vez más.
No podía creer lo que veía. Allí, sentado en la otra habitación, estaba mi papá. El peso de esa revelación me golpeó de lleno. Mi corazón latía con fuerza, confundida e incrédula. ¿Cómo podía mi padre estar involucrado en algo tan horrible? ¿Había orquestado el asesinato de mi exnovio? Mientras la realidad se instalaba, me invadieron un torbellino de emociones, traición, tristeza y una necesidad desesperada de entender por qué haría algo tan indescriptible. La policía comenzó a explicar los detalles que involucraban a mi padre, y fue claro que tenía motivos que nunca había imaginado. En un estado frágil de shock, finalmente fui libre, pero a costa de perder a mi padre y la vida que una vez conocí. El camino hacia adelante parecía desalentador, pero con el apoyo de mi abogado, estaba decidida a buscar la verdad y reclamar mi vida. Aunque las pesadillas del pasado me perseguirían, decidí enfrentar esta nueva realidad, prometiéndome descubrir toda la historia detrás de esta tragedia que había trastornado mi mundo y proteger a mi familia de las repercusiones de las acciones de mis padres. Sabía que el viaje sería difícil, pero estaba lista para luchar por mi inocencia y buscar justicia para mi exnovio, sin importar los costos personales. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.